how about that new summer pine, the last taste of your summer wine, grant me the right to remain. En lo que se refiere a la vivienda, la Junta de Andalucía en el año 2013 pone en marcha una ley de función social de la vivienda, comúnmente conocida como ley antidesahucio, que supuso una luz al final del túnel para tantas familias que se veían en una situación de desahucio frente a las entidades financieras. Esa ley, sin embargo, se encuentra paralizada en el Tribunal Constitucional por el recurso que interpone el gobierno de Rajoy. Los socialistas y las socialistas, insisto, tenemos que estar del lado de la gente, del lado de las personas, evitar los dramas humanos que suponen los desahucios. En cuanto a los transportes, creo que el nivel de avance de una civilización se mide precisamente por su nivel de comunicaciones. Tenemos un aeropuerto de vital importancia que tiene capacidad para 30 millones de pasajeros, pero que solamente utilizan 13 millones y medio. Los socialistas consideramos que tiene que ser un aeropuerto no solamente de destino, sino lo que también se considera un hub, que es como un punto de enlace de transferencia de pasajeros, puesto que somos la puerta abierta tanto para Europa como para África. También en cuanto a infraestructuras, pero también relacionado con el transporte, la inversión tan ingente que ha realizado la Junta de Andalucía en Málaga con el metro de 600 millones de euros, que supone un avance para nuestra ciudad y que tiene que seguir creciendo. Y en relación con las comarcas, apostamos decididamente por el anillo ferroviario, por la conexión Bobadilla-Algeciras, que va a generar bastante riqueza y vertebración del tejido productivo en el territorio, y también por la zona que se conoce como Puerto Seco, que sería un centro logístico de vital importancia para Antequera y su comarca. En cuanto a vivienda, infraestructura y transporte, tenemos el bagaje inmenso de nuestra gestión en la Consejería de Fomento y de Vivienda. Y hoy quisiera señalar dos cosas. En cuanto a las infraestructuras, el haber liquidado la colaboración público-privada de la Junta de Andalucía a la hora de poder construir la gran infraestructura de nuestra tierra. Esto significa que no son las grandes constructoras, que no es SACIR, que no es Florentino Pérez quien determina y quien decide cuáles son las inversiones en nuestra tierra, y que la ciudadanía, a través de los impuestos, no tiene que pagar los intereses que conlleva la colaboración público-privada. Apostamos por la inversión pública y apostamos por que se planifique democráticamente cuáles son las infraestructuras necesarias en nuestra tierra. En cuanto a la vivienda, pues nos hemos encontrado con que ha sido uno de los elementos de conflicto en estos años de movilización creciente en las plazas, que el derecho a techo fue uno de los motivos fundamentales de movilización del 15M, y que todo eso llevó a que nuestro papel en el Gobierno se encaminase a tomar, en el marco de nuestras competencias de la Junta de Andalucía, las medidas oportunas que pudiesen garantizar que ninguna persona iba a ser desahuciada de su casa por ser deudor de buena fe y no poder pagar por circunstancias sobrevenidas la hipoteca de su casa. De ahí que aprobásemos la ley de la función social de la vivienda y que nos encontramos después con un recurso del Partido Popular y del Gobierno Central contra esa ley. Pero a esa ley le ha acompañado otras muchas medidas que vamos a seguir apostando que se desarrollen, que pasa por un parque público de vivienda en condiciones, por el fomento del alquiler y por la recuperación del sector de la construcción, pero basándonos en la rehabilitación sostenible, es decir, todas aquellas inversiones que hay que hacer en vivienda en nuestra tierra para poder hacer que el consumo energético sea menor y que, por lo tanto, la eficiencia social y económica del derecho a la vivienda sea mucho mayor. Pensamos que tenemos que recortar porque ahí hay duplicidades, una administración paralela, un clientelismo que ha creado la Junta de Andalucía, conocido de un modo como una agencia de colocación que deberemos de ir eliminando. Y a partir de eso, del dinero que recortemos, para invertir tanto en educación y sanidad, invertir en los temas de vivienda, empleo e infraestructura, pero sobre todo también las políticas sociales y la reforma un poco de la justicia, evitando que la justicia esté tan politizada como está en este momento. En cuanto a vivienda, nosotros somos partidarios del alquiler, entonces vamos a fomentarlo todo lo que podamos, pero en primer lugar el gran problema que tiene todo el mundo ahora mismo, que es el tema de los desahucios, nosotros consideramos que hay que incluir ya la dación en pago y que uno tenga derecho a una segunda oportunidad.
En el tema del alquiler, consideramos que hay que poner a disposición de las personas que están en situación de riesgo de desahucio todas las viviendas públicas que existen, y creemos que la deducción por alquiler tiene que subir. Ahora mismo está en un 15% y creemos que deducción por alquiler para menores de 35 años tiene que estar en un 25%. Sanidad está clarísimo, que los profesionales sanitarios tengan contratos de 365 días, una tarjeta única para todo el territorio nacional, que haya un expediente único, que si tú te vas a vivir a Navarra tu expediente clínico esté informatizado y sobre todo que haya menos medios, menos cargos políticos en la sanidad y muchísimos más personal sanitario, enfermeros, médicos, etcétera. En resumen, menos politiqueo, que son elegidos a dedo, y muchísimo más personal para atender a la gente. Bueno, en cuanto a infraestructuras, también nos gustaría que, por ejemplo, los ciudadanos de Rincón no tuvieran que venir hasta aquí, hasta el Carlos Haya, para un centro hospitalario. Nos encantaría que pudiera haber un centro hospitalario allí de referencia más cercano. Pero ahora mismo, y tanto en cuanto están las cosas, están cerrando plantas aquí, en los 2 hospitales que hay aquí, porque hay carencia de personal. Pues lógicamente primero es optimizar las infraestructuras que ya están hechas para después crear otros centros hospitalarios de referencia. Y por supuesto creemos en un sistema público de sanidad y en dotarlo de presupuesto. La sanidad y la educación han sido los grandes perjudicados en esta crisis, por más que nos digan que no ha habido recortes. No es cierto, ha habido recortes y muchísimos. Apostamos por una revisión del plan de ordenación del territorio adaptado al nuevo modelo de desarrollo sostenible que nuestro programa aboga en cada uno de sus puntos, una regeneración urbana y una potenciación del ámbito rural. En cuanto a vivienda, tenemos planteado impulsar un plan de emergencia habitacional en el que implique el fin de los desahucios desde el minuto cero, un observatorio andaluz habitacional que esté compuesto tanto por gente de las instituciones como por gente de la sociedad civil, y un alojamiento temporal de toda aquella persona que se encuentre en situación precaria a base de viviendas públicas y de entidades financieras desocupadas, viviendas desocupadas de las entidades financieras. En cuanto a transporte, tenemos pensado impulsar la construcción y la gestión de infraestructuras de gran capacidad, siempre atendiendo a una planificación, a una rentabilidad económica y a un respeto al medio ambiente, y reconducir los horarios laborales y con los de los centros educativos para que se permita crear una infraestructura que permita cumplir con las responsabilidades familiares.